Doctora Carolina Corcho, bienvenida a Pereira, bienvenida al Diario del Otum. ¿Cómo le ha ido en este recorrido por Pereira y el eje cafetero? Bueno, yo vengo viniendo, pues un saludo a toda la audiencia, desde hace bastante tiempo aquí al eje cafetero y a Pereira. Ahorita llegamos a Calarcá, estuvimos conversando con líderes y lideresas sobre mi precandidatura presidencial y ahorita tendremos acá una reunión con los líderes y lideresas de Pereira. Bueno, tenemos entendido que acaba de usted estar aquí en la Universidad del Área Andina. ¿Cómo le fue ahí? No, apenas vamos a tener un evento, vinimos de Calarcá y ahorita ya será la reunión. Bueno, el 26 de octubre se realiza la consulta del pacto histórico para elegir precandidato presidencial. ¿Cómo va a ser ese mecanismo? ¿Cómo se realizará esa elección? Esta es una consulta citada por calendario por el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría General de la Nación, y puede votar cualquier ciudadano, sea afiliado o no al pacto histórico. Es una consulta abierta donde cualquier ciudadano puede votar por quién debe ser la precandidata presidencial, sí, y lista Senado y Cámara. Bueno, de ser elegida usted la precandidata del pacto, ¿cuáles son sus propuestas, doctora Carolina? Y teniendo en cuenta que usted fue ministra de Salud, ¿cuál es su diagnóstico del sistema de salud actual? Bueno, nosotros ya hicimos el diagnóstico y presentamos una propuesta de solución que desafortunadamente ha sido obstruida en el Senado de la República. Tenemos una crisis de la salud que va más de una década, en donde el sistema permanentemente interviene y liquida EPS, interviene y liquida. Hicimos una propuesta para solucionar esto de fondo y lastimosamente no se ha entendido en la Comisión Séptima del Senado, que ha dejado al sector salud a la deriva en una crisis precipitada de más de una década. Entonces, a mi juicio, esa reforma se tiene que hacer. Si no se hace en este gobierno, se presentará entonces en el próximo gobierno con un Congreso de la República, con unas mayorías de mayor conciencia política frente al país. Hay que continuar con la reforma agraria integral, la entrega de tierras, la asistencia técnica para que el campesinado pueda comercializar en las grandes ciudades e inclusive ir a las exportaciones. Yo creo importante que el país tiene que hacer una reforma política. La reforma política se hundió, necesitamos una reforma que permita participación paritaria de las mujeres en las decisiones de los partidos, financiación pública, cambiar el Consejo Nacional Electoral para que sea un órgano independiente y vigile e inspeccione los partidos, crear una corte electoral. Ahí tenemos una propuesta concreta sobre ese tema y creo que también el país tendrá que enfrentar una reforma a la justicia, porque la justicia es muy lenta, no llega a los de a pie y eso requiere, digamos, generar diversos mecanismos. Bueno, doctora Carolina, uno de los reclamos que más hacen los ciudadanos, los colombianos, es el tema de la seguridad y se cuestiona mucho la fallida política de paz total. Desde ese orden de ideas, ¿cuál es su propuesta en materia de paz para el país? ¿Qué es lo que más reclamamos los colombianos? Bueno, en mi gobierno vamos a replantear la política de paz total. Yo creo que hay que revisar cada uno de esos procesos. Nosotros podemos dialogar con grupos, pero sin cese al fuego. Hasta que no haya cosas claras, no hay cese al fuego, y si hubiera cese al fuego, tiene que ser con mecanismos de verificación. Y tiene que haber unas condiciones para poder adelantar procesos de negociación, como el tema del no secuestro, no asesinato de líderes y lideresas sociales, no actos terroristas. Y un asunto que tenemos que tener claro es que no puede haber lugar vedado para la fuerza pública en cualquier rincón del territorio de Colombia, eso sí, con apego y respeto de los derechos humanos. Yo creo que el país tiene que avanzar en un marco jurídico de sometimiento a los grupos ligados al narcotráfico. En este momento está presentado en el Congreso, ya miraremos en el momento en que nosotros asumamos el gobierno si seguimos adelante con esa discusión, pero si no se ha derrotado militar y estratégicamente bandas del narcotráfico que operan en ciudades como Pereira, el Valle de Aburrá, hay que evaluar la posibilidad de que el Congreso de la República otorgue una rebaja de penas a cambio de que desmantelen esas estructuras, digan la verdad, entreguen los recursos del narcotráfico para reparar a las víctimas y que nuestros jóvenes no sigan a sueldo a manos de esas estructuras. Entonces yo creo que es una posibilidad que el país tiene que explorar. ¿Qué programas del presidente Petro conservaría en su gobierno? Las reformas, yo creo que hay que implementar la reforma laboral. Desde que se hizo la reforma que quitó en el año 2002-2003, le quitaron a los trabajadores 2 billones de pesos en festivos y dominicales. Con la reforma laboral vuelven esos 2 billones de pesos al bolsillo de los trabajadores por los festivos y los dominicales.
platas que le sirven al celador o al vigilante para comprar los útiles de su hijo, la ropa, los uniformes. Vamos a implementar esa reforma laboral, la implementación de la reforma pensional para que 3 millones de viejos y viejas tengan un ingreso mínimo vital de 230.000 mínimo al mes, pero además que haya pensión universal para toda la ciudadanía. Vamos a seguir adelante con la reforma de la salud. Yo creo que ya ha sido concertada, votada 2 veces en la Cámara de Representantes y obstruida por un grupo de políticos y congresistas que están silenciados frente a denuncias de saqueo billonario en el sector salud. Y yo creo pues que evidentemente hay que seguir con la política de paz total replanteada bajo la perspectiva que te estoy comentando. La reforma agraria integral hay que hacerla. Es una reforma del siglo XX que ya deberíamos haber hecho en Colombia. Y adelantaremos también toda una propuesta para reindustrializar el país, para hacer una inversión en el tema de la transición energética, la agroindustria, el tema de la producción nacional de medicamentos y vacunas y el tema aeroespacial, que es una industria muy importante que tendremos. Todo eso es estratégico y lo tenemos que desarrollar para nuestro país. Bueno, ¿qué sería lo primero que haría usted en su primer día como presidenta de los colombianos? Lo primero, pues evidentemente agradecer al pueblo colombiano por dar la posibilidad de continuar con un proceso de cambio para que haya justicia social. Pero desde el primer día, como esto no es una improvisación, ya tendríamos un conjunto de reformas para presentar y tendríamos que estar hablando con nuestra coalición cuál sería ese gabinete que acompañaría el desarrollo e implementación de ese conjunto de reformas y políticas públicas. Bueno, ¿qué lectura le da usted, doctora Carolina, al hecho de que existan 102 precandidatos presidenciales y vamos sumando a pesar del momento político que vive el país? Por eso se necesita una reforma política. Colombia necesita partidos políticos serios, no empresas electorales. Por lo menos en la consulta popular del pacto histórico ya de 10 queda 1, que eso es lo que deberían hacer los partidos políticos, tener mecanismos de democracia interna para unificar programas y unificar candidaturas, pero eso habla del debilitamiento del sistema de partidos, por eso se necesita esa reforma. Finalmente, doctora Carolina, ¿por qué votar por usted? Porque ya es el momento de una primera mujer presidenta progresista. Tengo el equipo, la preparación, el conjunto de propuestas. Hice parte de la elaboración del programa de gobierno del presidente Gustavo Petro, lo conozco. Vengo a Pereira también a lanzar mi libro Ni un paso atrás, otra Colombia es posible, en el cual están todas las propuestas que deben seguir gobernando el cambio de este país. Bueno, toca usted un tema que no puedo dejar de lado, y es que el prólogo de ese libro fue escrito por Margarita Rosa de Francisco, que además ha mostrado su respaldo hacia usted. Claro que sí, Margarita Rosa de Francisco, un símbolo de la cultura de este país, una mujer pensante, filósofa, y me siento muy orgullosa de su apoyo. Las personas que estén interesadas en comprar el libro, ¿dónde lo pueden adquirir? Librería Nacional, Panamericana, en cualquiera de las librerías puede buscar el libro. ¿Ese libro lo escribió mientras era ministra de Salud o ya después de haber dejado...? Después de salir del Ministerio de Salud y Protección Social, y hay algunos trabajos que yo había elaborado antes en el marco del proceso de elaboración del programa del presidente Gustavo Petro. ¿Es el primer libro que escribe? No, yo tengo muchas publicaciones nacionales e internacionales sobre muchos temas. Inclusive nosotros habíamos publicado un libro que se llama La Agenda de Transición Democrática, otra Colombia es posible, 10 temas para cambiar a Colombia, con la Corporación Latinoamericana Sur, donde está la reforma tributaria, pensional, salud. Y yo he tenido pues una trayectoria académica donde he escrito diversos temas sobre el derecho a la salud, políticas públicas. Bueno, muy interesante esa otra faceta que poco conocíamos de usted. Doctora Carolina, ¿cuál es su mensaje final a los pereiranos y los colombianos? Invito a las mujeres, jóvenes y hombres de Pereira a apoyarme el 26 de octubre en la consulta del Pacto Histórico, donde puede votar cualquier ciudadano para que el cambio continúe en Colombia en cabeza de una mujer por la lucha por la igualdad. Muchísimas gracias. ¿Sí, no?